Les damos la bienvenida a la actividad de hoy, la presentación y el tema de esta charla organizada por el Diplomado en Estrategia y Analítica Digital de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, aborda una pregunta que tiene que ver con metodología, que tiene que ver con formas de entender el comportamiento de las audiencias, y cómo tratar de diseñar, por un lado, estrategias y contenidos, comprendiendo la complejidad de esos comportamientos, principalmente en este entorno digital, ¿no? Vamos a conversar hoy día con Carolina Altschwager. Ella es directora de Alma Brands, una consultora en estrategia y branding, también profesora del programa, y también voy a presentar yo, que soy director de este diplomado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proponer un poco una situación donde quienes participen tengan una noción de lo que se trata este programa, de los temas que se abordan, y también con preguntas y temáticas que son fundamentales en el escenario que estamos viviendo, de pandemia y de comunicaciones que se han también centralizado cada vez más en el formato digital. Me gustaría confirmar si es que ven mi presentación, si es que alguien me puede levantar hacer Sí, se un ve perfecto. presidente. Muchas gracias. Eh, bueno, la idea de hoy es conversar en la primera parte de la presentación. Voy a proponer una especie como de resumen esquemático de la etnografía como técnica de recolección de datos y de investigación en, en, desde el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y luego la idea es que Carolina pueda presentar una bajada más desde la mirada como de un caso concreto, ¿no? En el cual se hizo una etnografía y cómo eso se puede llevar al diseño y a la implementación de estrategias de branding, ¿no? ¿Qué es lo que significa hacer etnografía en entornos digitales? Primero hay que pensar en el entorno digital, ¿ya? Es un lugar, para muchos también un espacio cotidiano, donde la forma que tenemos de habitarlo es desde distintos lugares, por ejemplo, y contextos. Yo estoy en mi oficina en la Universidad en Peñalolén, ustedes están en sus respectivas casas, en sus oficinas, en contextos también cotidianos que pueden ser distintos o similares. También este lugar lo habitamos con diferentes recursos, con conocimientos para acceder a estas plataformas, con conocimientos para acceder a este entorno, con habilidades también y accesos distintos, desde el tipo de conexión hasta los recursos que tenemos desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? También habitamos este lugar realizando múltiples actividades. Podemos estar trabajando y al mismo tiempo sosteniendo relaciones de amistad o familiares o de pareja en una plataforma como WhatsApp, mientras preparo esta presentación en Canva. Y podemos también compartir versiones de nosotros mismos. Podemos gestionar nuestra visibilidad en este entorno digital. Cómo nos mostramos, cómo queremos vernos, cómo queremos que nos vean. Y otra característica súper importante es que dejamos rastros. En la medida en que habitamos este entorno digital, dejamos rastros y todo se puede registrar. Esto es fundamental a la hora de ocupar este espacio o este entorno como un lugar de investigación, de levantamiento de información y de comprensión, no solo de las comunicaciones, sino de los comportamientos que desplegamos en estas distintas plataformas o en este entorno digital. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo explorarlo? ¿Cómo entrar a este entorno digital entendiendo las características que les acabo de escribir? En los últimos, yo diría que en la última década se viene hablando
desde las ciencias sociales y desde la metodología en ciencias sociales de los métodos virtuales. Los métodos virtuales han sido diseñados para el estudio de estas formaciones sociales que emergen a través de las interacciones que son mediadas por lo digital. Cómo abordar a través de métodos virtuales, por ejemplo, nuestras comunicaciones desplegadas en Facebook, en Instagram, en WhatsApp y en otros espacios digitales, ¿no? Para ello, los métodos virtuales buscan adaptar y modificar de alguna forma los métodos tradicionales de recolección de datos que se ocupan en la investigación social. Por ejemplo, la entrevista, los focus group, la observación participante, cuando se llevan al entorno digital, toman otra forma, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. Esto no va a ser una sesión descriptiva y analítica de las ventajas y desventajas de estas técnicas, pero sí nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la etnografía, una metodología proveniente de el mundo de la metodología cualitativa, que tiene como características la observación y la comprensión de la cultura que se da en un grupo determinado de personas. ¿Esto cómo se hace? A través, como dice una etnógrafa bien destacada en los métodos virtuales, que es Christine Hein, dice: esto se logra a través del compromiso intenso con las actividades cotidianas de las personas en el campo en el que se desarrollan esas actividades. Estos campos pueden ser un espacio digital donde se despliegan distintas comunicaciones, un foro online, una red social, una plataforma de chat, entre otras, ¿no? Y la etnografía digital toma en cuenta la centralidad que tienen los medios y las plataformas digitales en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cómo de alguna forma redefinen o no nuestras formas de vivir y habitar en el mundo, cómo nos comunicamos con otros, cómo nos relacionamos con otras personas, qué cambia y qué no cambia cuando lo hacemos a través de estas plataformas digitales. La etnografía tradicional, la etnografía en espacios físicos, ¿no? En grupos o hecha de forma presencial, intenta observar qué sucede entre las personas, intenta escuchar lo que estas personas dicen, el investigador o la investigadora hace preguntas, por qué las personas hacen lo que hacen o entienden el mundo de la forma en que lo hacen, cómo lo hacen, qué sentido tiene para ellas el vivir cotidianamente la vida como la viven, ¿no? Y la gran pregunta que aparece al pensar en la etnografía tradicional en un espacio o en este espacio digital o en el entorno digital es si es posible hacer esa transferencia, ¿no? Mirar lo que hacen las personas online, escuchar lo que dicen, hacerles preguntas. Y eso es lo que se ha intentado hacer a través de los métodos virtuales, ¿no? La etnografía en los espacios digitales tiene características bien interesantes, pensando en que es una metodología para recolectar información, ¿no? Sobre el comportamiento de las personas. Por un lado, nuestro contacto con las personas está mediado por la tecnología. Si nosotros queremos ver lo que la gente hace en Instagram, tenemos que estar en esa plataforma. Tenemos que sumergirnos tanto en la historia de la plataforma, en su funcionamiento, en cómo la gente que la usa la percibe, cómo se muestra en la plataforma, qué comunica. Podemos conversar también con las personas a través de esas mismas plataformas. Es decir, la plataforma es el lugar donde nosotros recolectamos la información, es el espacio que habitamos para poder entender cómo otros también lo habitan, ¿no? Podemos observar lo que hacen esas personas en las plataformas y también podemos pedirles acceder a sus comportamientos cotidianos en ellas, ¿no? Ya sea solicitando acceso, ya sea pidiendo permiso para poder observar su comportamiento, para poder registrarlo también de distintas maneras, como vamos a ver más adelante. Si en la etnografía tradicional, cuando yo observo un grupo en un espacio físico, por ejemplo, compartido, no sé, desde una sala de clase hasta la dinámica de una familia en el hogar, yo escucho, yo observo, yo escribo y yo reporto ese comportamiento, ¿no? Esas escuchas, esas observaciones. En la etnografía digital puedo leer las comunicaciones que despliegan las personas,
en las distintas plataformas digitales, puedo interactuar con ellas también, puedo recolectar videos, puedo recolectar imágenes, puedo recolectar links, puedo recolectar posteos, puedo registrarlos, puedo guardarlos, puedo analizarlos en detalle, y también reporto, también analizo, interpreto esos comportamientos. Algo interesante de la etnografía, tanto en el entorno digital o en el mundo digital, como en espacios físicos, como el hogar o una sala de clase o un mall o una tienda, es tratar de entender las brechas que existen entre lo que la gente dice hacer, que es lo que uno recopila, por ejemplo, a través de una entrevista, con lo que realmente la gente hace. Yo a alguien le puedo preguntar, ¿qué es lo que haces tú en Facebook? Y me puede contar y puede recordar lo que hizo en el día, puede describirme una serie de situaciones, pero si yo no observo ese comportamiento en la plataforma, no puedo hacer ese contraste. La etnografía me permite esa dinámica, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la observación y comprensión de las prácticas, de los comportamientos de las personas en las plataformas, de sus motivaciones, de los usos que hacen de estos espacios digitales. ¿Qué queremos entender cuando hacemos etnografía digital? Voy a pensar en un ejemplo bastante simple, que es analizar una comunidad online. Uno podría pensar que hoy día todas las personas que se reúnen, por ejemplo, en torno a temáticas o contenidos que les interesan en una plataforma como Instagram, pueden denominarse y entenderse a sí mismas como una comunidad online. No sé, gente que le interesan las manualidades, gente que le interesan los autos, gente que le interesan la cerveza, gente que le interesan los zapatos. Y ahí conversan en torno a eso. Siguen lo que alguien propone como contenido, ¿no? Y esa es la posibilidad que nosotros tenemos como investigadores o investigadoras, como observadores de ese comportamiento. Al verlo podemos plantear preguntas y objetivos de investigación. ¿Qué queremos entender de estas comunidades online? Elegimos una comunidad que nos permita recolectar los datos para contestar esa pregunta. ¿Y cómo interactuamos con esa comunidad para lograr resolver esa brecha, ¿no? De ver en la práctica lo que la gente hace y también contrastarlo con lo que la gente dice hacer cuando uno conversa con ella? Entrar a una comunidad es un gran tema en la etnografía, es un gran momento, ¿no? Porque se toman una serie de decisiones. Las plataformas digitales permiten, por ejemplo, que tú lo hagas de manera visible, que lo hagas de manera invisible. Si alguien quisiera hacer, por ejemplo, etnografía de todas estas charlas que se dan en Zoom, puede elegir si es que lo va a hacer observando con la cámara prendida, puede elegir si lo va a hacer observando con la cámara apagada, puede elegir de qué forma se va a contactar o relacionar con los participantes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que se quiere entender del comportamiento de los participantes y de los intereses que nos llevan a ser parte de una actividad como esta, por ejemplo? La idea siempre en la etnografía es plantear conversaciones que estén relacionadas con el objetivo que nosotros queremos cumplir, ¿no? Con nuestro objetivo de investigación. Las comunidades son interesantes, por ejemplo, de observar y analizar, porque son grupos activos que demuestran un interés permanente en las temáticas que allí se abordan, ¿no? Hay un compromiso, se comparten opiniones, se comenta la información, se generan discusiones, se generan interacciones entre puntos de vista distintos, ¿no? Cómo yo quiero observar eso, cómo yo quiero recopilarlo, cómo yo quiero posteriormente analizarlo, son las preguntas iniciales que uno se hace cuando decide hacer una etnografía e insertarse en una comunidad determinada. No quiero profundizar mucho en esta parte porque puede ser un poco fome para los objetivos de la conversación, pero uno se encuentra con distintos tipos de datos, ¿no? Cuando hace una etnografía. Si yo observo, por ejemplo, una cuenta en Instagram con muchos seguidores donde se dan muchas conversaciones en torno a un tema específico, deporte, no sé, salud, belleza, etc., uno se puede topar con distintos tipos de datos.
Hay datos, por ejemplo, que se denominan los datos archivados, que es toda la información que existe o que es preexistente a lo que yo como investigador puedo acceder, desde el momento en que empiezo a hacer la investigación. Una de las gracias de las plataformas digitales es que muchas veces uno puede ver los contenidos de manera retrospectiva, ¿no? Si yo observo lo que la gente hace en Twitter, puedo descargar la información, puedo observarla hacia atrás, en grandes periodos de tiempo, ¿no? Y eso me permite también, y eso se convierte en un insumo para la investigación en sí misma. Yo puedo entender ciertos patrones, puedo entender previamente cómo se comporta una comunidad o una persona en torno a la temática que me interesa, y desde allí abordarla y recoger lo que se denominan los datos derivados, que son los datos que yo voy recopilando en la medida que voy interactuando con esta comunidad, ya sea participando en ella como un individuo más, o ya sea también a través de las entrevistas que hago con sus miembros de forma independiente. Otro tipo de dato que es bastante común cuando se aplica esta metodología son los datos de campo, que son básicamente las notas de trabajo que el investigador o la investigadora describe a partir de la observación. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo etnografía en este momento de esta presentación, iría tomando notas sobre, no sé, el número de personas que tienen la cámara prendida, sobre las cosas que están haciendo quienes están participando en esta actividad, cuáles son sus formas de participar, cómo yo me expreso, qué tipo de reacción genera la comunicación que yo estoy desarrollando, en fin. Las notas son también una posibilidad de hacer un ejercicio reflexivo, ¿no? Donde puedo conectar, por ejemplo, lo que estoy observando y registrando en este momento con la información que manejo previamente. Puedo buscar conexiones, puedo plantear nuevas preguntas. Ese registro también es una manera de ir, de alguna forma, delineando lo que va a ser el análisis de la información. ¿Qué es lo que voy encontrando? ¿Cuáles son las hebras que van apareciendo y que yo quiero agarrar y seguirles la pista, ¿no? En función de cómo se comporta la gente en la comunidad que observa. Este diagrama nos va mostrando un poco cómo uno aborda la investigación etnográfica, ¿no? Uno define un problema de investigación, uno plantea objetivos que quiere cumplir, luego planea también el ingreso a esta comunidad, lo que les comentaba previamente, cómo lo voy a hacer, realizo lo que se denomina el trabajo de campo, que es la observación permanente de la comunidad en su vida cotidiana, recopilo los datos, luego los analizo y se genera este proceso donde en la revisión de los datos y en el análisis puedo nuevamente ver o redefinir cuál es mi problema de investigación y si estoy cumpliendo o no los objetivos, o puedo plantear nuevos objetivos en función de la información que haya recopilado. Es un proceso bastante iterativo, ¿no? Donde uno va y vuelve, donde uno llega un momento en que tiene que poner un límite y decir, bueno, hasta aquí voy a llegar y me voy a enfocar solo en este tema o en estos temas que me llamaron la atención. Preguntas que se pueden abordar, por ejemplo, desde la etnografía. Algo que me ha parecido bastante interesante, pensando en la contingencia también, ¿no? Sería el análisis de una comunidad específica. Pensemos en un caso hipotético. Una asociación, por ejemplo, industrial, nos encarga hacer un reporte respecto a quiénes son los miembros de la lista del pueblo que fueron elegidos como encargados de redactar la nueva Constitución. Mundos completamente distintos, desconocidos quizás entre sí, y nos encargan esa actividad. ¿Cómo lo podemos hacer desde la etnografía? ¿Y cómo lo podemos hacer desde la etnografía con las limitaciones también de tiempo, de recursos, y entendiendo que el espacio digital es un espacio donde esta comunidad desplegó una serie de comunicaciones que son visibles y que se pueden registrar? Facebook, Instagram. ¿Qué podríamos preguntarnos respecto de lo que vemos en estos espacios digitales, o en el funcionamiento de lo que sería, o de lo que fue la lista del pueblo en su cuenta en Instagram? ¿Cuáles son los temas que se trataron en la comunidad online, la lista del pueblo? Y un objetivo podría ser identificar esas temáticas que se abordaron
en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, o en Twitter. Y desde allí quizás presentar un reporte a esta asociación ficticia que nos dice, a ver, queremos entender quiénes son, de qué hablan, cuáles son las temáticas que proponen, cuáles son las conversaciones que generan, quiénes visitan esta comunidad, quiénes participan, qué debates se generan, etcétera, etcétera. Si seguimos en el fondo la lógica de los pasos que les estoy presentando, ¿cómo definiríamos el acceso al campo? ¿Cómo vamos a ingresar a esta comunidad? ¿Lo vamos a hacer con nuestra cuenta personal, con una cuenta especialmente creada para el estudio? ¿Lo vamos a hacer con una cuenta anónima, asumiendo los riesgos que eso implica desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la recolección de datos? ¿Cuál va a ser la estrategia de observación y registro de los comportamientos y de las comunicaciones que se dan en esta plataforma? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los tiempos y la frecuencia de observación que vamos a definir? Observar una comunidad digital es algo que uno podría hacer 24/7, ¿no? Todo el día, todos los días de la semana. Vamos a definir ciertos tiempos, ciertos horarios, momentos del día, momentos de la semana para poder hacerlo. ¿Cómo vamos a registrar la información? ¿Qué vamos a registrar? Posteos, fotos, comentarios, todo. ¿De qué manera? ¿Con alguna aplicación específica? ¿Qué tipo de información la plataforma nos permite descargar de manera automatizada? ¿Qué tipo de información la plataforma nos permite descargar de forma manual, ¿no? ¿Cómo nos vamos a contactar con quienes participan en la comunidad? A través de mensajes directos, de un chat, de comentarios, vamos a participar en las conversaciones, vamos a proponer temas. Vamos a ser observadores pasivos, vamos a ser observadores activos. ¿En qué ayuda nuestra participación a contestar nuestra pregunta de investigación inicial? De esta manera, lo que nosotros queremos hacer es descubrir y describir la cultura de una comunidad. Nosotros somos una especie de traductores de lo que se da en esa comunidad, de lo que es significativo para esas personas, de lo que es importante, de lo que las moviliza a ser parte de esas interacciones, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo de una etnografía, por ejemplo, que hice hace un tiempo, que era observar el trabajo y las dinámicas de creación de contenido de los influencers en Instagram, de influencers principalmente que se mueven en el campo de la moda y de los estilos de vida, ¿no? Una posibilidad súper interesante porque es en Instagram donde esta gente vive, convive, interactúa y donde despliega todas sus comunicaciones, ¿no? El registro de imágenes en este caso fue clave, porque permitía entender las temáticas, permitía entender las interacciones, permitía entender la gestión de la visibilidad que hacen estas personas, cómo se presentan frente al resto, cómo se vinculan con las marcas que promueven y con los estilos de vida que promueven, con las formas de consumo que promueven a través de la recomendación de productos. Esta información, por ejemplo, fue recopilada manualmente durante un tiempo bastante largo en una aplicación que se llama Airtable, donde diseñamos distintas categorías, ¿no? que pudieran dar cuenta de la complejidad de las comunicaciones que se daban a través de los posteos y de la información que comparten estos influencers. Recopilamos el número de likes que ha alcanzado una publicación, la presencia o no del o la influencer, el tono de la comunicación, descripción de la imagen, el número de comentarios, si etiquetaban a las marcas que promueven, qué marcas eran, los textos de los posteos, si en los posteos mencionaban a las marcas o no, el número de la publicación, las horas del día en que eso se llevaba a cabo, con qué fin, con el fin de entender de alguna manera la dinámica cotidiana de lo que significa ser un influencer, ¿no? Y de alguna forma también entender cómo esta gente se involucra en una especie de cadena de valor, donde se relacionan con el mundo de la publicidad, con agencias de publicidad, con marcas, con agencias de marketing, con sus propios seguidores.
registrábamos las fotos, los momentos del día en los que se subía, etcétera, etcétera. También esto fue acompañado por distintas notas de campo, registros a través de los cuales íbamos haciendo interpretaciones de lo que ocurría en torno a cada una de las publicaciones. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando las notas de campo de lo que fue la participación nuestra como investigadores en una actividad presencial que realizaban influencers capacitando a personas que querían ser influencers. Fuimos parte de esa situación como observadores y como participantes a la vez. Pudimos ver cómo despliegan un estilo de vida los y las influencers que transmitían su conocimiento a gente que quería replicar la actividad que estas personas hacen y promueven, ¿no? Por ejemplo, observamos los gestos de las charlistas, sus formas de hablar, los temas que abordaron, cómo presentaban el conocimiento que ellos tienen o que ellas tienen, de qué manera promovían el involucramiento en esta industria, qué es lo que es considerado ser un profesional o no, qué es lo que es considerado ser exitoso o no en esta industria, y de qué se trata finalmente ser un influencer. Luego de esto, luego de hacer este trabajo, nosotros pasamos a la etapa de presentar los resultados, ¿no? Ver cuáles son los temas más relevantes, ver cuáles son las conexiones que hay entre cada uno de los temas y su relevancia, si nos permiten contestar o no la pregunta de investigación, si el hallazgo es novedoso o no respecto de la pregunta que planteamos. Todo esto siempre a través de una descripción detallada y concreta del comportamiento de las personas. La etnografía finalmente tiene mucho también del ejercicio de la observación y de poder describir detalladamente cómo la gente se comporta, a través de las imágenes que se observan, a través de las comunicaciones que se registran y que se despliegan en las plataformas, a través también de las conexiones que uno como observador hace con el comportamiento y las reflexiones de las personas en otros espacios también. Me gustaría ahora darle el pase a Carolina pensando en que esta introducción a la etnografía, y específicamente a la etnografía con un énfasis en el espacio digital, se puede llevar ya sean sus resultados o ya sea también el diseño de una etnografía a la planificación de una estrategia de branding, a la definición de una estrategia de comunicaciones o de posicionamiento de una marca cuyos datos o cuyo insumo principal puede ser una aproximación etnográfica al comportamiento de un grupo de personas determinado. Les propongo este tema porque es uno de los temas que abordamos en uno de los cursos del diplomado, que es el curso denominado Nuevas Técnicas de Investigación, donde lo que nos interesa es tener distintas aproximaciones metodológicas a la comprensión del comportamiento de las personas en las plataformas digitales. Los dejo ahora con Carolina Schwager. Súper, gracias Arturo. Y voy a tratar de compartir yo la presentación. No puedo compartir, así que me tienen que dar permiso. Ahí te lo doy. ¿Ahí Voy a sí? dejar de compartir, sí. Sí, ahí ya. Ahí puedes compartir. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar hoy día acá. El objetivo de esta pequeña como charla, en realidad más bien es un espacio para compartir algunos contenidos. Voy a concentrarlo en realidad en algo, en una experiencia que nosotros pudimos hacer el año pasado en la empresa de la cual soy socia, que es Alma Brand. Y como que quería ponerlo en un contexto un poco más amplio, ¿eh? Porque si bien la etnografía, ¿no es cierto?, con este foco en lo digital, por supuesto que es sumamente relevante en lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación digital, en realidad la etnografía como un todo se vuelve muy relevante no solamente post pandemia, sino que post crisis social también en Chile. Y yo diría que el trasfondo de alguna manera de la etnografía tiene que ver con entender en profundidad los comportamientos de las personas y las razones
y el sentido del comportamiento de las personas. Obviamente con la pandemia, toda la investigación que habitualmente se hacía de una manera mucho más presencial tomó la forma de ser completamente virtual. Entonces yo diría que esta etnografía que les voy a mostrarles un pedacito, porque esto es infinito en términos de cantidad de información, pero está súper disponible, así que si después quieren investigarla, les doy el acceso porque es público. Se convirtió en una investigación que tuvo que adaptarse a ser digital, y llegamos a investigar a las personas y a las casas de las personas a través del Zoom, del Meet, del teléfono, de que pudieran enviarnos fotografías, de que pudieran conectarse a través de su Facebook, es decir, cualquier herramienta, ¿no es cierto?, digital, era la herramienta que nos permitía ponernos en contacto con la vida cotidiana de las personas, con lo que estaba ocurriendo post pandemia, con cómo se estaban adaptando, qué necesidades estaban emergiendo, cómo estaban cambiando los comportamientos de consumo, la relación con las marcas, etcétera. La amplitud es bastante grande, ¿ya? Pero pongo en contexto la importancia de la etnografía en este desafío de recuperar la sintonía con las personas, ¿ya? Y lo pongo como desafío porque de alguna manera lo que ha ocurrido con el mundo de las marcas, pero también con el mundo de las organizaciones, de las instituciones y de la relación con la sociedad en la que vivimos, es que necesitamos recuperar y fortalecer el rol que tenemos, sobre todo los que trabajamos en el mundo de las estrategias de comunicación de las empresas, que implica poner al centro a las personas, ¿no? Si nos ponemos desde la perspectiva de las marcas, ha ido cayendo el valor simbólico de las marcas desde el punto de vista de los indicadores, independiente que post pandemia se logró recuperar un buen poco, súper interesante. Hemos estado hace mucho tiempo en una crisis también de confianza de las empresas y de las marcas. Antes incluso de que hubiera la crisis social, estábamos viendo ya señales de cambios significativos en el sentido del consumo de las personas, ese imaginario del consumo, no sé, del gran consumo, del tener muchas cosas, es algo que ha ido cambiando también en el tiempo. Y por supuesto, ¿no es cierto?, estamos en un contexto en donde las empresas y las marcas están sumamente desafiadas a integrar su rol social, a no ser solamente empresas que venden productos y servicios, sino que se conectan no solamente con las personas en la calidad de consumidores, sino que con las personas en su calidad de ciudadanos, de personas que son parte de una sociedad que tiene ciertos valores, que tiene ciertos principios, que tiene ciertas necesidades sociales no resueltas, etc. Entonces, ese es como el contexto, ¿no? Y en ese contexto, por supuesto que tenemos que recuperar la capacidad de conectar con las personas. Y ahí hago un guiño también a la etnografía. Las estadísticas son sumamente importantes para conocer a la sociedad, y yo amo las estadísticas y creo que es parte fundamental de entender las grandes tendencias y nos entrega información muy significativa, pero son completamente insuficientes para conectar con las vivencias de las personas, ¿no? Las estadísticas normalmente nos hablan de promedios, de porcentajes, por lo tanto nos hablan de una parte de la sociedad, no de todo, pero detrás de esos promedios, de esos porcentajes, no necesariamente está el porqué, las razones, etc., ¿no? Las personas no viven en las estadísticas, y esa es una verdad absoluta, sino que viven en la cotidianeidad del vivir, y lo que nos permite entonces la investigación con una cierta aproximación etnográfica, porque en realidad cualquier antropólogo probablemente nos llamaría la atención de, incluso lo que yo les voy a mostrar no es etnografía, es investigación con orientación etnográfica, es un intento de conectar con la vida cotidiana de las personas de una manera en donde nos preguntemos con un poco más de profundidad qué está detrás de lo que está pasando, del por qué se están haciendo las cosas de una determinada manera, de cuál es el sentido. Hay una antropóloga muy, muy buena, ¿no?, que siempre me decía, en la antropología y en la observación etnográfica hay que preguntarse muchas veces por qué. ¿Ah? Mientras más habitual es un comportamiento, más sospechoso es. Lavarse los dientes, decía, es muy sospechoso, ¿no? Es como, y uno no se hace la pregunta, porque en la medida que pasa a ser parte de un hábito, no nos preguntamos el por qué. Lo que ocurrió el año pasado es que hubo una transformación radical de los hábitos de las personas, ¿no? Por lo tanto, es un escenario maravilloso para observar cambios, para observar y para conectar con las personas. Las personas tuvimos que transformar
lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, el sentido de los lugares, y eso fue un espacio muy interesante para profundizar en las personas. Entonces, este es un primer tema, ¿no es cierto? Que las personas no viven en las estadísticas, sino que en la cotidianidad del vivir, y por lo tanto observar y conectar es un desafío de la etnografía. En el ejercicio que nosotros hicimos, que en este proceso que le llamamos Cambia Todo Cambia, pensando que es algo que no va a dejar de ocurrir, sino que es como lo que vivimos va cambiando permanentemente. Probablemente lo que vivimos el año pasado fue un cambio más radical, pero va a seguir evolucionando. Estamos adaptándonos ahora a una nueva realidad, estamos tratando de volver un poco a lo antiguo, pero conservando lo que queremos mantener de lo que aprendimos en esta experiencia, etc. Pero cuando nos fuimos a profundizar qué estaba pasando en esta crisis, lo primero que uno se da cuenta es que definitivamente, y ahí aparece entonces el desafío de las diversas perspectivas, que no hay una sola manera de vivir una experiencia, no hay una sola manera de vivir esa crisis. Nos encontramos en la etnografía, porque lo que hicimos, que también es bien importante cuando uno hace etnografía, definir qué tipo como de perfiles uno va a explorar, ¿no? Uno va a explorar una comunidad o uno quiere explorar una diversidad de representantes de segmentos y de sectores distintos. Y lo que nosotros queríamos profundizar era tratar de encontrar toda esa diversidad que había. Tratamos de llegar a familias distintas, con hijos grandes, con hijos pequeños, que viven solas o con familia extendida, que estaban con o sin trabajo, independientes o contratados, que vivían en casa, en departamento, con muchos, con pocos metros cuadrados, que tenían acceso no a la tecnología. Bueno, muy interesante ver cómo cada una de estas variables cambia completamente el cómo se vive la experiencia. Ya, no voy a entrar en todos los detalles. Y lo otro que es interesante cuando uno profundiza en la etnografía, esto es como tal vez un poco más como filosófico, pero el impacto de la pandemia fue tan importante en la transformación, ¿no es cierto?, de los hábitos de las personas, porque además duró mucho tiempo, que no solamente vimos cambios como evidentes en las cosas que las personas hacen o qué significan ciertas cosas, sino que vimos cambios bien profundos en las emociones, que probablemente es lo que más hemos conversado, en el significado del espacio. ¿Ah? Piensen lo que significa y representa para las personas el espacio físico, los metros cuadrados, lo que significa el hogar, lo que significa la oficina. Vimos una transformación completa, una reformulación de estos contenidos. Vimos también una resignificación completamente del tiempo, en la medida que se empezó a integrar todo, ¿no es cierto?, en un solo lugar, donde había que diversificar qué es lo que era tiempo libre, o qué es lo que era tiempo de trabajo, qué era tiempo de familia, qué era tiempo personal. Los tiempos, ¿no es cierto?, se mezclaron de una manera muy particular. Y la belleza, lo que consideramos bello, lo que nos gratifica, también se transformó, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que uno puede observar y que tienen impacto luego en las comunicaciones. Yo no voy a profundizar en todas ellas, pero si nos vamos al mundo de las emociones, y que también es interesante, aquí aparecen distintas emociones, pero las emociones también son distintas por segmentos, ¿no es cierto? Vimos profundamente, y esto no es ninguna novedad, la ansiedad y la incertidumbre de los adultos durante mucho tiempo, algo que fue cansador y que hoy día se ha ido transformando en estrés, en desgaste, en también muchos casos de depresión, por ejemplo, pero esto es una emoción, ¿no es cierto?, que marcó de manera importante el cómo se tomaban las decisiones, y cuando hay incertidumbre, entonces tiene un montón de repercusiones en qué es lo que hacemos, qué decidimos, qué priorizamos, en qué gastamos, en qué no, cómo nos protegemos, cómo nos resguardamos, etc. Esto tenía un montón de impacto en los comportamientos. Cuando íbamos al mundo de los jóvenes, esta incertidumbre se transformaba un poco más en impaciencia y aburrimiento, ¿no? A los jóvenes se les vio de alguna manera cortada la esencia del ser joven, que tiene que ver con el socializar, el vivir con otros, ¿no? Y por lo tanto aparecen otro tipo de emociones. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a los niños, y esto es parte de la metodología, les pedimos a niños de distintos lugares que se dibujaran a sí mismos. ¿Ah? Esto fue bien impresionante en ese momento. ¿Ah? Y nos encontramos con este tipo de imágenes. Había más, aquí les estoy poniendo un ejemplo, pero de lo que es más representativo. Hartas caras tristes, hartas lágrimas, también un poco de enojo, el aburrimiento y la tristeza de los niños, que le hemos visto en los reportes hoy día también de psicólogos, etcétera, fueron parte muy significativa de esa vivencia. Miren aquí esta imagen, ¿no es cierto?, de este niño encerrado, casi en una jaula, con todos los bichitos del coronavirus alrededor. Estas también son herramientas, los dibujos, los mapeos,
los tamaños, ¿no es cierto?, en orden de importancia, el graficar, ¿no es cierto?, las decisiones, son herramientas que también ayudan en este proceso. Entonces, lo primero es que la experiencia se da, ¿no es cierto?, de la cotidianeidad, el vivir, y no en las estadísticas, y es ahí donde aparece todo este conjunto de contenido, en donde podemos ir profundizando más y más allá hasta entender el significado de elementos tan profundos como el significado del espacio, el tiempo y la belleza, las emociones, etc. Otro tema, y esto tal vez me voy a salir un poco de la etnografía, pero es importante para que lo tengan en cuenta en la interpretación, es que los fenómenos son siempre sistémicos y se dan en un contexto y siempre tienen una complejidad mayor, ¿no? Por lo tanto, lo que uno ve nunca es lo que uno ve nomás. Lo que uno ve tiene una historia, tiene un contexto, tiene una trayectoria, detrás hay una familia, algo que ocurrió o que no ocurrió, algo que se aprendió, etc. Y eso es fundamental, y eso implica integrar y profundizar. Parte importante del problema que tuvimos con la crisis social fue el no haber podido interpretar bien la información que estaba disponible. Acá me tomo de algo que presentó en su minuto la Magdalena Brand, que es de la UAI también. En todo lo que fue la crisis social, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que había mucha información que nos hablaba de cómo desde las estadísticas aparecía la disminución de la pobreza, el aumento del nivel educacional, el aumento de los niveles de consumo, etcétera, pero no vimos cómo eso iba aparejado de un altísimo costo emocional que estaba absolutamente presente en la vivencia de las personas, también en las estadísticas, pero ni siquiera las miramos, ¿no? En su minuto, no las miramos en su minuto. Además de ese alto costo emocional, de esa desigualdad y esa meritocracia que se había ido debilitando en el tiempo, ¿no? Y también de las desconfianzas entre las personas y las desconfianzas con las instituciones, que claramente dejaban un marco social muy débil para poder proyectar, ¿no es cierto?, la institucionalidad, la confianza en la sociedad del futuro, y por lo tanto es súper relevante cuando analizamos ya la información que vemos, es el tratar de conectar con otros elementos, no solamente mirar el presente, sino que mirar el presente dentro de un contexto. Otro elemento súper relevante desde la etnografía y también desde la mirada de los antropólogos, que son como claramente son quienes nos pueden enseñar de esta metodología, es que el verdadero valor de las cosas va más allá de los comportamientos de consumo, ¿no? El verdadero valor de las cosas, y ahí estoy pensando en productos o en el relacionamiento con marca, se da en el uso, no sé por qué se me va para atrás esta presentación, en el uso, en la transformación, en el sentido que se le da a los productos que tenemos. Y cuando logramos observar esas transformaciones, es que aparecen las oportunidades de innovación, los espacios para hacer cosas y no solamente para decir. Entonces aquí, como ustedes ven, esta es una cama de escritorio, ¿no? Esa cama nunca fue diseñada ni pensada para ser un escritorio, pero en un contexto de pandemia se transformó no solamente en el escritorio, sino que en el lugar para desplegar todos los papeles, ¿no es cierto?, que esta persona tenía, súper incómodo, ¿no?, pero tratando de adaptarse a la realidad. Y eso lo vimos fuertemente en estas observaciones, cómo apareció una necesidad enorme de transformar y adaptar los espacios, porque la casa, en la experiencia de vida, se transformó de un lugar para habitar, la casa habitación, para llegar, para terminar, a ser el centro de operaciones donde ocurría todo, ¿no? Claramente un lugar que no estaba diseñado para trabajar, se transformó en un lugar de trabajo, y aquí se requirieron un montón de cosas para cambiarlo, y siguen existiendo requerimientos para poder adaptarse. Los pocos metros cuadrados se convirtieron en un problema, eso tuvo impacto, por ejemplo, en las decisiones de consumo, y hoy día las personas están pensando más de una vez si compran algo en el centro con pocos metros cuadrados o un lugar más fuera de la ciudad con más metros cuadrados, dada la experiencia que vivimos. En la necesidad de tener espacios para moverse y cómo los lugares de la casa se empezaron a transformar en pequeños gimnasios o en lugares de juego para los niños. Acá hay algunos ejemplos interesantes. Estas fueron las nuevas plazas de juego en la propia casa, un living que se convierte completamente en un lugar, ¿no es cierto?, donde los niños puedan tener un espacio de distensión, de recreación, de juego, dejando desplegado a otros lugares, ¿no es cierto?, lo que en este entorno probablemente ocurría. O lo que ocurrió con la tecnología, ¿no? La tecnología invadió las casas, ¿no? Y aquí veíamos cómo los cables circulaban por encima de las camas, los computadores, los iPads,
llenos de enchufes para conectar todas las pantallas, ¿no es cierto?, diversas en un mismo lugar, requiriendo unos audífonos para concentrarse porque estaban compartiendo los mismos espacios, etc. Cuando uno mira y observa esto, uno dice, wow, hay un montón de necesidades pertinentes para las empresas de telecomunicaciones, las empresas de tecnología, las empresas de accesorios, las empresas que permiten generar infraestructura para poder ubicar y adaptar los espacios, etc. Pero no solamente, ¿no es cierto?, desde el mirar esto es que aparecen un montón de oportunidades de mejora, sino que también lo que pudimos observar es que la experiencia de vivir con o sin tecnología, la experiencia de pandemia fue bien diferente, ¿no? Aquellos que, y particularmente nos tocaba verlo en los segmentos más adultos, ¿no? En los que se generaba una brecha mayor en la experiencia, en la relación y en el acceso a la tecnología, y también entre los segmentos altos con más conectividad versus los que no la tenían, y todos intentando adaptarse, ¿no? Y esta era como la diferencia en la experiencia. Con tecnología me sentía conectado versus sin, absolutamente desconectado. Con tecnología para muchos fue una oportunidad para aprender, explorar, buscar para otras limitaciones. Con tecnología se convirtió en un espacio, ¿no es cierto?, de entretención versus sin ella mucho más aburrimiento, cercanía versus distancia, etc. Estos son algunos ejemplos de las brechas que genera la experiencia. Y el último punto, desde lo que es la etnografía, perdón, no sé por qué sale volando esto, es que la vida está llena de aparentes contradicciones y fricciones. ¿Ah? Y si aparece una fricción o una contradicción, en realidad no es un problema. ¿Ah? Somos contradictorios, tenemos fricciones, vivimos con fricciones. Y ese es el espacio más interesante probablemente en el cual las marcas pueden comunicar y conectarse con las personas. Empatizar con las tensiones es una oportunidad de tener un rol, y también la oportunidad de tener una mayor visibilidad y impacto, porque es meterse en un nudo que genera esa fricción, esa aparente contradicción, y tener un rol o participar de ese espacio de una manera un poco más interesante, ¿ya? Entonces también el desafío de la etnografía no es descubrir la verdad perfecta, sino que efectivamente descubrir estas contradicciones que son interesantes desde el punto de vista de los contenidos y la comunicación, que esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en toda la experiencia que hubo con el espacio, sí, la gente quería estar junta, pero ojalá no tan revueltas, ¿no? Había una necesidad de convivir y compartir, pero ojalá, ¿no es cierto?, poder separar el mundo privado y el mundo público, lo personal versus lo colectivo, el mundo adulto versus el mundo infantil, la vida de pareja y la vida, ¿no es cierto?, individual. Estuvo lleno de momentos de tensión, en donde tal vez era deseable decir algo, pero en realidad también queríamos un poco de lo otro. Entonces, bueno, acá también, esto es otro ejemplo de tensión, ¿no? La polarización de las emociones frente al entorno. Yo creo que todos lo vivimos un poco, ¿no? Una experiencia que vivimos con mucha empatía y preocupación por las personas, pero también con mucha rabia, con mucho enojo frente al sistema. Y eso era una realidad, ¿no? Emociones bastante contrapuestas. Para ir como cerrando, ¿cómo impacta esto en la estrategia de marca? Aquí traigo ejemplos muy pequeñitos, ¿no? Pero el profundizar en este tipo de contenido, que esto es como un guiño a algunos de los elementos, ¿cómo impacta? Bueno, los cambios que uno observa o estos hallazgos que uno descubre, obviamente que nos llevan a evidentes desafíos adaptativos, ¿no? Del qué decir, del cómo decirlo, del cómo conectarlos. Me voy a conectar más probablemente con los contenidos que con la estrategia digital en términos de qué plataforma o qué canal usar, ¿no? Pero cuando realmente nos metemos en la vida cotidiana de las personas y su experiencia, aparecen los contenidos que son más relevantes. Y voy a poner algunos ejemplos en general. Este fue el caso de Easy, que desde el punto de vista de su estrategia de marca, lo que dijo es que queríamos que pasara, pero no queríamos que volviera a ser como antes. No sé qué pasó con el logo de Easy, pero el concepto, ¿no es cierto?, de ello era: queremos que pase, pero no queremos que vuelva a ser como antes. Y desde ahí aparecía toda una propuesta que tenía que ver con cómo conectarse con el mundo del hogar, de la casa, del espacio, ¿ya? Ahí está un poco la tensión, ¿no? Queremos que pase, sí, pero tampoco queremos que vuelva a ser como antes, y probablemente eso es algo que cualquiera de nosotros sí diría, y ahí está la tensión. Ahí está Easy.
El caso de Trendy, interesante desde el punto de vista del negocio, ¿eh? Porque cuando uno mira los comportamientos, el comportamiento de las personas se volcó al hogar. ¿Ah? La indulgencia se convirtió en algo muy relevante cuando mirábamos, por ejemplo, para ponerle algunos ejemplos de los cambios que ocurrieron en el hogar, ¿no? La gente hizo mucho más do it yourself, el espacio se convirtió en un nuevo lujo, todavía siguen existiendo necesidades de rediseño del lugar de trabajo, se integraron nuevas integrantes a la casa porque se necesitaba ese espacio efectivo con las mascotas, la contención que permitía entregar la cocina. El único hábito que podía sostenerse en el tiempo era el cocinar, el preparar y desde ahí entregar afecto, indulgencia, etc. Pero cambió la forma de consumo y dejó de existir este consumo tan individual. Y un ejemplo de Trendy, ¿no es cierto? Si mirábamos como, esto es como el timeline de Instagram, es un ejemplo muy cortito, ¿no? Era una marca que se comunicaba y se expresaba principalmente desde sus productos de impulso, ¿ah? Que representaban el mayor porcentaje de consumo de la compañía. Pero en el periodo que estuvimos viviendo y hasta el día de hoy, el consumo de los productos jugar creció de manera muy importante, ¿no? Entonces, la casata de helado de litro, de 2,5 litros, etcétera, se convirtió en la manera de generar indulgencia individual y familiar, y por lo tanto, como producto, tomó muchísima más importancia. Pero ese tipo de cambios hay que observarlo y desde ahí ajustar la oferta, ajustar las comunicaciones, ajustar la estrategia. Mercado Libre, que fue súper interesante, ¿no? Como hizo incluso un cambio de identidad, ¿no? Este es un cambio de identidad, un cambio de marca, y desde ahí empatizar con las personas, con todo, obviamente, las otras innovaciones que desarrolló en términos de servicio para generar confianza, generar acceso, facilitar, ¿no es cierto?, que los pequeños comerciantes también pudieran vender sus productos, etcétera. Pero esto es empatizar, ¿no es cierto?, con la experiencia de las personas. Y si nos queremos ir a un ejemplo así como más grande todavía, por ejemplo, Softis, que es la empresa de tissue de CMPC, ¿no es cierto?, que tiene y congrega un montón de marcas, lo que hizo fue, bueno, a ver, tomemos las tendencias, cuáles son los grandes desafíos que hoy día existen desde el punto de vista y oportunidades estratégicas para las marcas. Acá se definieron distintas tendencias a partir de esta observación. Cada una de estas tendencias se transformaron en... ¿cómo se mueve esto? Ahí. Cada una de estas tendencias se transformaron en desafíos específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en un momento de crisis y de menor consumo, las personas estaban concentrando mucho su consumo en los temas importantes, bueno, lograr generar iniciativas que permitieran cuidar el presupuesto, facilitar el acceso, facilitar el ahorro. En esta polarización emocional del mundo exterior versus la vida dentro del hogar, aportar con una perspectiva más positiva, más cercana, más amable, más humana, en donde la salud estaba al centro de todo, fortalecer las marcas y el rol desde el cuidado, desde la protección, desde la seguridad de las personas. Tal vez cosas muy evidentes, pero es muy relevante ordenar estas estrategias. Y con estos desafíos, y entendiendo las estrategias de las marcas, cada marca tiene su propia estrategia, su propio propósito, su propia definición, bueno, definir qué marcas iban a responder desde las comunicaciones y desde la innovación de productos, ¿no? Con estos desafíos que se habían planteado. No quiero entrar en el detalle de qué es lo que se hizo con cada marca, lo que les quiero decir es que de alguna manera esta información que muestra tendencias, que muestra cambios en los comportamientos, en las necesidades, en los dolores, obviamente permite generar estrategias más enfocadas. Y aquí 4 mensajes súper simples. Observar para conectar, las personas no viven en las estadísticas, sino en la cotidianidad del vivir. Integrar para comprender, los fenómenos son sistémicos y complejos. Ir más allá del consumo para innovar, el verdadero valor de las cosas sea en el uso, la transformación y en el sentido que tienen, y identificar las tensiones donde poder tener un rol. La vida es un conjunto de tensiones o aparentes contradicciones en el cual las marcas pueden tener un rol mucho más interesante. Y eso es. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante los ejemplos que presentas y el resultado de ese trabajo, ¿no? De cómo poder, de alguna forma, explorar esas contradicciones, comprender la complejidad de los mundos que cada uno tiene, en fin. Esto también, bueno, de alguna forma es parte, por ejemplo, del curso que tú estás haciendo ahora. Tú estás haciendo el curso de planificación estratégica, que es el curso final del diplomado, de hecho.
donde se hace como un cierre, ¿no? Donde al final se lleva todo el proceso de aprendizaje, se pone también en práctica en un proyecto final, en ejercicio, con esta mirada, ¿no? Me gustaría ver si es que hay preguntas, si es que hay comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat, los podemos aquí leer y contestar. Veo que hay una pregunta de Glenn Encinas. Dice, para Carolina, ¿cuál sería el nuevo rol del posicionamiento? Me imagino que es el posicionamiento de una marca, ¿no? Sí, sí. Súper buena pregunta, porque es algo que hablamos bastante. ¿Ah? Yo siempre presento en el tema de estrategia de marca que uno de los cambios que hemos visto en los últimos años es que ha habido un movimiento del posicionamiento al propósito. ¿Ah? Ese es como uno de las grandes transformaciones. El posicionamiento tenía que ver con definir probablemente atributos distintivos que hacían diferente y relevante a una marca, ¿no? Y básicamente el posicionamiento estaba concentrado en cómo mi producto marcaba una diferencia desde lo funcional, desde lo emocional, o desde el carácter y la personalidad o la personificación del consumidor, pero estaba muy enfocado en el consumo, ¿no? En el producto, en el servicio. Y eso igual es correcto, ¿eh? Yo no quiero decir que no existan marcas que vivan de posicionamientos muy bien diseñados históricamente y que siga siendo, pero ha habido una evolución hacia construir marcas con propósito. Y cuando hablamos de construir marcas con propósito, hablamos de que el valor y la diferencia de una marca o de una empresa no solamente está en el diferencial de sus productos, sino que en su razón de existir y en su aporte al entorno en el cual participa, su aporte social, su aporte al medio ambiente, su aporte a la calidad de vida de las personas, etc. Eso es mucho más exigente porque exige mostrar empresas y marcas que hacen cosas de manera mucho más coherente. Hoy día, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo que tal vez ustedes lo han escuchado harto, pero Casa Idea no tuvo necesariamente el mejor desempeño digital en este periodo de tiempo, tuvo que adaptarse a una velocidad gigante a tener un e-commerce a través del cual pudiera dar acceso a sus productos. Pero la comunicación natural que se dio desde los propios trabajadores respecto del cuidado que hubo de sus trabajadores en términos de la salud, de mantener sus trabajos, etcétera, tuvo un impacto muy notable en los propios consumidores, ¿ah? Que mejoraron la valoración de la marca y sostuvieron las preferencias y impulsaron las preferencias a pesar de las dificultades, ¿no es cierto?, que tuvo su propio e-commerce. Entonces, es interesante tu pregunta porque empiezan a aparecer otros contenidos que antes no eran relevantes y que sí son muy relevantes de construir. Yo diría que hoy día el mundo de la construcción de marca y la comunicación de marca tiene que tener una patita muy relevante al interior de las organizaciones. Lo que se genera desde adentro hacia afuera y desde las personas que lo conforman puede tener una relevancia mucho mayor que la que tenía hace algún tiempo atrás. Sí, yo diría que ha sido el principal giro, ¿no? Y no es que el posicionamiento no pueda existir, hay compañías en donde la marca corporativa tiene un propósito y las marcas de productos siguen teniendo como posicionamientos más enfocados a ciertos atributos, pero la tendencia es de sumarse, ¿no es cierto?, a hacer marcas con propósito. Oh, ahí sí, gracias. No sé si tienen más preguntas, comentarios, alguna vinculación también con estas metodologías y con hacer branding desde estas metodologías. Si no es así, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Gracias por participar, por darse el tiempo de compartir esta conversación y nada, la gente que esté interesada en saber más también de lo que hacemos en este programa, pueden revisar ahí la información que se comparte y nos pueden contactar en caso que lo consideren. Así que nada, Carolina, yo también aprovecho de darte las gracias por el tiempo y por tu presentación. Y eso, seguimos
seguimos viéndonos por esta vía en otra actividad como esta, que forman parte del ciclo de charlas del Diplomado en Estrategia y Analítica Digital de la UAI. Que estén muy bien. Chao, Gracias por chao. participar. Chao. Gracias.